Hola amigos, bienvenidos a su programa de Reavivados por su Palabra. Hoy estaremos estudiando el libro de Números, capítulo 5. Ya si podemos ver, hemos visto cómo el libro de Números nos ha traído en cierta forma todavía en una etapa preparatoria del pueblo de Israel y en su caminar por el desierto. Todavía no hemos visto, ¿no?, el transitar del pueblo y que el pueblo se mueve de este punto al otro. Ya llegaremos allá. Sin embargo, es notorio destacar el hecho de que Dios es un Dios cuidadoso y que antes de que el pueblo marche, Él necesita organizarlo, y por eso nos ha traído hasta esto que tenemos en el capítulo 4 y que vamos a estudiar ahora en el capítulo 5. Ahora, antes de iniciar, un recordatorio usual: no se les olvide revisar la lección de escuela sabática con el pastor Jonathan Márquez diariamente, además del repaso general de la lección. Aquí en BioChannel estamos tratando siempre de producir un contenido que ustedes puedan disfrutar y sobre todo que les sea útil. La verdad, por ahora solo tenemos el programa Reavivados por su Palabra y Escuela Sabática, pero se los prometemos, estamos trabajando con tal de que podamos sacar una nueva programación, sea a través de una serie de sermones o seminarios en los que estamos trabajando. Ustedes téngannos paciencia, que ellos seguramente vendrán, pero ustedes también entenderán que esto es parte o esto es un ministerio adicional al trabajo que tenemos el pastor y yo como docentes acá en la Corporación Universitaria Adventista. Así que estén atentos ustedes. Mientras tanto, ayúdennos con sus likes, ayúdennos a compartir el video, ayúdennos si a ti te gusta este video, por ejemplo, y tú estás en un grupo en tu iglesia, envíalo a ese grupo. Si estás en un grupo de junta de iglesia, envíalo. Si este video te gustó y tú de pronto dices, oye, el distrito donde yo asisto puede beneficiarse, envíaselo también al grupo del distrito. Ayúdanos a compartir más. Nuestro sueño es que, por ejemplo, nosotros que estamos basados acá en Colombia, nuestro sueño es que los adventistas de Colombia muchos de ellos puedan consultar y pueden suscribirse a nuestro canal, puedan ver los videos y puedan aprender de la palabra de Dios. No siendo más, vamos a orar y vamos a introducirnos al estudio del capítulo de hoy. Buen Dios, a veces hay cosas en tus palabras que son difíciles de entender. Ayúdanos para comprenderlas un poco mejor. En Jesús. Amén. Números capítulo 5 nos presenta todo un panorama de elementos que algunos son ya conocidos, otros no tanto. Y de hecho, la gran porción del capítulo presenta un ritual que, les voy a confesar, es bastante difícil de asimilar hoy en día, desde un punto del siglo XXI. ¿Sí? Es bastante de asimilar, bastante difícil de asimilar y bastante difícil de explicar. Yo no les voy a mentir. La primera parte del capítulo 5 presenta algo que ya nosotros en cierta forma lo hemos escuchado. Y ahora el Señor le dice a Moisés: manda a los israelitas que pongan fuera del campamento a todo leproso. Recordemos que la palabra que se utiliza acá en hebreo para lepra no es la enfermedad moderna de lepra, sino que es una palabra que tiene que ver con enfermedades que afectan la piel. Y esto ustedes lo pueden revisar en los videos de Levítico, capítulo 12 al 15. Allí estuvimos examinando qué es lo que pasa, ¿no?, y cuál es el sentido de esa palabrita en hebreo que está detrás de lo que en español se llama leproso. Eso es una mala traducción. Luego dice: a todos los que padecen flujo seminal y a todo contaminado por muerto, sean hombres o mujeres, los has de poner fuera del campamento para que no contaminen el campamento donde yo habito entre ellos. Y así lo hicieron. Aquí hay un punto interesante, es un desarrollo en comparación con lo que vimos en Levítico. En el libro de Levítico, el único tipo de impureza ritual que requería estar fuera del campamento era el de los zarat, ¿no?, o de lo que en español se traduce como leproso, que eran las enfermedades que afectaban la piel. Recordemos que estamos aquí en esta primera porción hablando de la impureza ritual. Por allá en el capítulo de Levítico 11 estudiamos de que hay 3 tipos de impureza dentro del sistema de pureza e impureza israelita. Está la impureza ritual, la impureza moral y la impureza de los animales de Levítico 11. Entonces, aquí estamos hablando de impureza ritual. Y recordemos que cuando hablamos de impureza ritual, estamos hablando de cosas que se relacionan con la muerte y por lo tanto no podían entrar en contacto con Dios, que era representado como el dador y fuente de vida. Así que no es porque una enfermedad te haga impuro ritualmente. Ahora eso tenía su contexto, el contexto del santuario físico de Israel. Ahora, en Números existe un desarrollo respecto a la intensidad de esta impureza ritual, ¿ok?
La impureza ritual funcionaba dentro del contexto donde había un santuario físico, donde moraba la presencia de Dios físicamente a través de la Shekinah en el santuario, y por lo tanto, como decíamos, las cosas que eran similares a la muerte no podían entrar en contacto con Dios. Entonces, las enfermedades que atacan la piel, los zarat, la razón por la cual ellas son consideradas impuras ritualmente es porque producía una escamación en la piel que se asemejaba a los muertos. Los muertos era algo que Dios había determinado, pues la muerte era la impureza ritual más potente de todo el sistema de impureza israelita, porque era precisamente lo opuesto, ¿no?, a la vida que era representada por Dios. Y los flujos seminales pues también eran representación de muerte. Ahora, en el libro de Levítico, el único, decíamos, que tenía que irse fuera del campamento eran los afectados en la piel. El resto no, o sea, el resto permanecía impuro, ellos tenían que pasar por unos rituales de purificación y demás, pero ellos no tenían que ser puestos fuera del campamento. Entonces, ¿qué está pasando en Números capítulo 5? En Números capítulo 5 se nos está diciendo que esta gente también tenía que salir, los de flujo seminal y los de contaminación por muertos, porque el campamento en este momento era un campamento de guerra, pero no era cualquier guerra, era una guerra santa. Entonces, la concentración de santidad, o sea, era un campamento apartado con un propósito único. Y en este momento en especial era tan importante mantener a Dios en el centro y la pureza que temporalmente todas las personas que eran ritualmente impuras debido a estas causas debían ser sacadas fuera del campamento para que no esparcieran su contaminación ritual, ¿no?, que era una de las características de la impureza ritual. Ahora, esto era una medida temporal, porque en el libro de Levítico ni el muerto, ni el impuro por muerto, ni el impuro por flujo seminal tenía que irse del campamento. ¿Okay? Entonces esto es un desarrollo temporal debido a el momento único en el que el pueblo de Israel se encontraba. Este principio con el tiempo pues no se iba a cumplir. Luego viene una porción donde se habla de la restitución. Cuando yo cometo, o al menos el texto dice que cuando un israelita cometía un agravio contra una persona debía restituir en igual medida al daño que él había hecho. Y esto nuevamente se relaciona mucho con lo que ya vimos en Levítico, para allá, Levítico capítulo 6. Ahora, cuando llegamos al final del capítulo 5 es donde la cosa se coloca, como decimos coloquialmente por acá en ciertas partes del país, color de hormiga. ¿Por qué? Porque se introduce un ritual, este sí es nuevo, este no está en el libro de Levítico, este sí aparece en el libro de Números por primera vez, pero es un ritual un poco extraño, ¿sí? Dios ya había determinado en los capítulos de Levítico 17, 18, sobre todo en el 18, donde Él regula el tipo de relaciones sexuales que debe haber en medio del pueblo de Israel. Él ya había regulado que el adulterio era una ofensa punible y era una ofensa capital, era un asunto serio, no era algo que debía ser tomado a la ligera. Ahora, desde esa perspectiva, al final del capítulo 5 lo que nosotros tenemos resulta interesante porque nos presenta el caso de un esposo que tiene la sospecha de que su esposa le ha sido infiel. ¿Ok? Tiene la sospecha. Y aquí esto es bastante importante porque en Levítico hay legislación para cuando la persona está confirmado, o sea, el esposo tiene confirmado de que la esposa ha sido infiel. Pero el ritual de Números es diferente porque este es cuando el esposo sospecha que la mujer ha sido infiel. Y entonces aquí hay todo un ritual para determinar si la mujer es culpable o no, y por otro lado un ritual de purificación. ¿Por qué? En el texto número 12 dice: di a los israelitas, si el esposo de alguna se desvía y es infiel, siguiente versículo, y cohabita con otro hombre ocultas de su esposo, y ella se contamina en secreto, sin que haya testigo contra ella y sin ser vista en el acto, y si viniera al esposo espíritu de celo y sospechara que su esposa se hubiera contaminado, o él celara a su esposa sin que ella se hubiera contaminado, entonces el esposo la llevará al sacerdote y presentará su ofrenda con ella. La décima de una efa de harina, no echará sobre ella ni aceite ni incienso. ¿Por qué? Porque esta no es una ofrenda que se transmitía del terreno o de la esfera de lo profano a lo sagrado, como ocurría con algunos de los sacrificios de Israel que estudiamos en Levítico capítulos del 1 al 4. En este caso, esta es una ofrenda que se podría considerar una ofrenda de purificación en cierta forma, y por esa razón es que no lleva ni aceite ni incienso. Ahora, aquí hay algo bien importante, ¿no? Entonces, el caso que nos presenta el libro de Números es
cuando no hay una seguridad de que la esposa ha sido infiel. Y el asunto, todo el ritual, y esto es importante entenderlo, se relaciona con la posible contaminación de la mujer. Nosotros, como hemos dicho, hay dos tipos principales, o sea, hay tres tipos de impureza, pero los dos tipos de impurezas más frecuentes son el ritual y la moral. Y honestamente, hasta el día de hoy, los estudiosos se debaten acerca de qué tipo de impureza es la que está presente en este texto. Si es una impureza que es ritual o si es una impureza que es moral. En realidad, hay algunos estudiosos que se inclinan a que la impureza de la que se habla acá en el versículo 12 al 14 es ritual. ¿Por qué? Resulta y pasa que la impureza moral no tenía propiamente un ritual para removerla, sino que la impureza ritual se removía a través de ritos como el lavado, como ciertos sacrificios. Entonces aquí, como se habla de un rito para remover la impureza de la mujer en caso tal de que ella sea culpable, entonces muchos se inclinan a la impureza ritual. Y este sería uno de esos pocos textos donde se incluiría la contaminación del adulterio como un asunto ritual. ¿Por qué? Hasta el día de hoy sería un misterio. Lo cierto es que el ritual es un poco extraño, porque el esposo debía llevar al sacerdote la ofrenda. Luego el sacerdote se acercaba ante el Señor y la esposa también se le llevaba ante la tienda del Señor delante de Dios. Entonces, como no hay un testigo y los humanos no pueden determinar si ella es culpable o no, el ritual en cierta forma nos coloca que solo Dios puede juzgar a esta mujer y entonces de hecho la va a juzgar. En el relato dice que el sacerdote va a tomar agua santa, probablemente del lavacro, y luego va a utilizar polvo que está en el santuario y lo va a echar. La mujer va a descubrir su cabeza y en las manos de la mujer se va a colocar una parte de esa ofrenda de cereal que se había dado. Y entonces, de aquí en adelante al agua santa se dice el agua amarga que trae maldición. El sacerdote, dice el texto, va a conjurar lo siguiente: si ninguno se acostó contigo y si no te has apartado de tu esposo para cometer inmundicia, libre seas de esta agua amarga que trae maldición. Pero si te has desviado de tu esposo y te has amancillado y has cohabitado con otro que no sea tu esposo, entonces el sacerdote la conjurará con maldición y dirá: el Señor te dé maldición y conjuración en medio de tu pueblo, que debilite tu muslo e hinche tu vientre, ¿no? Que esta agua que da maldición entre tus extrañas para hinchar tu vientre y languidecer tu muslo. Y la mujer dirá: amén, amén, ¿no? Entonces el sacerdote, esas maldiciones que él acaba de proferir, él las va a escribir, ¿sí?, en un libro. Y entonces luego va a sumergir el libro en el agua amarga. ¿Para qué? Porque se asume que entonces de esta forma dentro del agua estaría la maldición. Esta sería la lógica detrás de. La mujer ha de tomar el agua amarga, ¿sí? Y luego el sacerdote tomará de la mano de la mujer la ofrenda, la mecerá delante del Señor. Luego lo quemará sobre el altar. Luego la mujer tome el agua. Y cuando ella tome el agua, si es infiel a su esposo, el agua que entre en ella le va a hinchar el vientre y su muslo se va a caer. Pero si la mujer no fue culpable, entonces ella será libre y será fecunda. Aquí en este texto hay muchas cosas que nosotros no tenemos un 100%, no tenemos la seguridad 100% de qué significan. Por ejemplo, la idea de que el vientre se iba a hinchar y que luego se caerá el muslo, son dos conceptos que sencillamente no entendemos muy bien cómo funcionaban. En el texto pues está, pero la idea detrás del asunto no tenemos una claridad. Lo cierto es que este ritual es un ritual que ayudaba a determinar si la mujer era culpable o no era culpable. Alguien podrá decir: bueno, ¿por qué solo la mujer? ¿Por qué no hay un ritual de igual forma para el esposo? Recordemos que esto está dado en una sociedad patriarcal. Yo no estoy diciendo que esto esté bien, simplemente que en la sociedad patriarcal, debido a las responsabilidades legales del hombre, por eso era que él llevaba a la mujer y por eso era que se miraba a la mujer con sospecha. No era que el hombre tuviese un pase libre, simplemente que este texto especifica lo que debía hacer, dado que el hombre conllevaba las responsabilidades legales y era la persona legal dentro de la sociedad israelita. Ahora, alguien puede decir: ¿y de qué nos sirve a nosotros todo eso hoy? Si bien es cierto, es una muy buena pregunta y sobre todo es importante entender que esto no tiene ninguna relación con el día de hoy. Ya no hay necesidad de hacer esta observación. ¿Por qué? Porque resulta y pasa que ya no hay un santuario físico donde mora Dios a través de la Shequina. Entonces, debido a eso,
Debido a que ya Dios no está ahora en un santuario físico acá en la tierra, pues entonces la impureza y la inmundicia derivada del acto de la mujer ya no contamina el santuario, que es la razón y es la preocupación que está aquí en el capítulo 5. Entonces, este pasaje tiene muchas cosas un poco complejas, eso es cierto, pero como digo, funciona dentro del sistema de purezas e impurezas israelita y como Dios debía ser mantenido fuera o más bien, Dios debía ser mantenido aparte de todo aquello que fuera o inmundo o profano. Entonces, por esa razón había que cuidar muy bien de que la impureza derivada del adulterio no terminara contaminando entonces el santuario, y por eso este ritual se hacía. Hoy en día yo creo que una de las lecciones más prácticas que podemos sacar de este capítulo es acerca de los celos y la sospecha, ¿no? Cuando nosotros, por un lado, los celos. Yo no soy experto en el tema de parejas y familia, yo ni siquiera me he casado. Pero cuando hablamos de los celos es importante destacar que no debemos dejarnos consumir por ellos. De hecho, si uno mira en el ritual, en cierta forma, si el esposo estaba sospechoso, celoso de su esposa, pues podía llevarla a este ritual. Y entonces era una forma de manejar los celos, un poco rara, patriarcal, sí, lo entendemos. Como decimos, esto no tiene una validez hoy, pero entonces nos permite entender que hoy los celos deben ser manejados apropiadamente y que si es necesario ir a terapia para aprender a cómo manejar los celos, pues hay que ir a terapia para aprender a cómo manejar los celos. Entonces, todos nosotros en algún momento sentimos celos. El punto es ver cuándo esos celos se están convirtiendo en algo dañino. Y es allí donde nosotros debemos educarnos y debemos prepararnos para, de tal forma que sepamos gestionar esos celos cuando ocurran. Entonces, hoy en día no tenemos un ritual como el de número 5, pero sí tenemos varias herramientas que nos proveen los hermanos psicólogos y psicólogas para que nos ayuden en este proceso. No hay ningún problema y usted no está cometiendo ningún pecado al ir donde un psicólogo. Ellos se han preparado con el fin de ayudarlo a usted a gestionar y a entender mejor lo que pasa en su mente, sean pensamientos y sentimientos. Además de esto, otra lección bastante interesante del capítulo 5 refiere a la sospecha. A veces cuando nosotros tenemos dudas o sospecha de algo, solemos sobrepensarlo todo y entonces nuestro cerebro es como un disco duro que está allí acelerando y zumba y zumba y zumba porque nosotros necesitamos de una u otra forma saber. Esto nos puede llevar también a cometer locura. Por eso debemos saberlo gestionar, debemos saberlo manejar y sobre todo yo creo que aquí es importante que en los distintos contextos donde pueda haber sospecha o celos, tener una comunicación abierta es fundamental. De tal forma que si llega a aparecer alguno de estos sentimientos, tú te puedas comunicar con la persona afectada y puedan hablar libremente del tema. El texto, en cierta forma, nos dice que Dios era el que juzgaba si la mujer era culpable o no. No había un poder inherente en el agua, no había un poder inherente en el sacrificio, no había un poder inherente en la tierra. Dios actuaba como juez, pero dentro del contexto necesitaba mediar su decisión a través de elementos materiales que eran entendibles para el pueblo de Israel. Nosotros hoy también debemos reconocer que no somos nadie para andar juzgando al otro y que solo Dios en realidad es el que funge como juez de todos nosotros y que al final, si la persona es culpable, toda persona culpable al final terminará asumiendo las consecuencias de sus actos. Sea ahora, sean 10 años o sea muchísimo tiempo después, pero todos afrontamos las consecuencias de nuestras decisiones. Así que son estas dos lecciones que podemos sacar del libro de Números capítulo 5. Que Dios te bendiga.